El 5 de mayo de 2023, más de 3 años después, desde que se declarara la COVID-19 como una pandemia global, la OMS declaró el fin de la pandemia del COVID. El Comité de Emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública. Por lo tanto, declaro con esperanza el fin de la COVID-19 como emergencia sanitaria internacional. Según datos de la OMS, en estos 3 años se han notificado a nivel global casi 7 millones de muertes, pero se sabe que el número de víctimas es varias veces superior. Al menos son 20 millones, según los datos que se manejan. Aunque obtener la cifra real de fallecidos es muy difícil, analizadas desde un prisma global, las cifras de la COVID-19 aún están lejos de sus competidores más letales de la historia. Por lo que descubramos cuáles han sido las 5 pandemias más letales de la historia. Vamos a buscarle los 3 pies al gato. La plaga de Justiniano. La información sobre las enfermedades del pasado es más desconocida cuanto más retrocedemos en la historia. Sin embargo, existen evidencias que sugieren que la llamada plaga de Justiniano se encuentra en cuarto lugar de entre las más devastadoras, con cifras de mortalidad entre los 25 y 50 millones de personas fallecidas. Según las estimaciones demográficas del siglo VI, supuso la muerte de entre un 13 y un 26% de la población. Su nombre hace referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. Su origen se halló durante la existencia del imperio, en las ratas que viajaban cientos de kilómetros en los barcos mercantes, que viajaban por toda Eurasia entre los años 541 y 549. La plaga fue recurrente en las zonas cercanas a los puertos del Mediterráneo, hasta aproximadamente el año 750. Los lugares más aceptados como origen de la pandemia nos llevan a los enclaves comerciales del este de África. Su causa más aceptada se halla en la bacteria Yersinia pestis, como en el caso posterior de la peste negra, aunque proviene de una cepa diferente. La peste negra. Es la epidemia más devastadora de la historia de la humanidad. El brote repentino de esta enfermedad terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas en el siglo XIV, que extrapolando los datos equivalía entre un 30 y un 60% de la población de Europa. De acuerdo a los datos actuales, el inicio de la pandemia tuvo su epicentro en Asia y se extendió a través de las rutas comerciales hacia Europa, hasta alcanzar su pico máximo entre los años 1943 y 1953. La fiebre, la tos, las manchas de la piel y otros síntomas como la gangrena, que dio nombre a la epidemia, se extendieron sin remedio por el norte de África, Asia, Oriente Medio y Europa, con una mortalidad muy alta. Aunque la gravedad fue diferente según la zona, los estragos de sus consecuencias a nivel económico, político y social fueron catastróficas. La medicina de aquella época era aún tan básica que no estaba preparada para investigar la causa de la enfermedad, por lo que los historiadores, médicos y biólogos no hallaron consenso sobre si el origen de la plaga fue una variante de la peste bubónica u otra enfermedad distinta. Se han realizado muchas teorías y estudios hipotéticos sobre las causas de la pandemia y cómo se expandió en aquellos tiempos. Durante siglos se ha culpado de su origen a las ratas, pero un estudio de 2018 sugirió que se propagó a través de las pulgas y los piojos de las personas. A lo largo de los años posteriores, la mayoría de variedades de Yersinia pestis se han encontrado en China, lo que podría indicar que la epidemia se originó en aquella región. Pero antes de proseguir con las restantes 3 pandemias más mortales de la historia de la humanidad, pasamos a la sección La Pregunta del Día, donde os pedimos vuestra ayuda para encontrarle los 3 pies al gato. La pregunta del día de hoy pondrá a prueba vuestro conocimiento sobre una de las pandemias más recientes, la COVID-19. ¿Cuál de los siguientes no es un síntoma típico de la COVID-19? La pérdida del gusto y del olfato, dolor muscular y articular, fatiga y debilidad, o visión borrosa y ojos rojos. Contamos con vuestra ayuda, dejadnos vuestras respuestas en comentarios. Si te gusta buscarle los pies al gato como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dale clic a la campanita para no perderte nuevos vídeos y, si te gusta el vídeo, puedes darle un like enorme, esto nos ayudará muchísimo. La viruela. Bautizada así en honor a las pústulas que provocaba en la piel, la viruela fue una pandemia devastadora, con una tasa de mortalidad de un 30%, especialmente alta entre niños y bebés. A pesar de que se desconoce su origen, existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, ya que se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. La enfermedad se propagó en brotes periódicos y se expandió de forma masiva cuando los conquistadores llegaron al Nuevo Mundo.
Según estimaciones, unas 400.000 personas morían cada año en la Europa del siglo XVIII y un tercio de los que sobrevivían desarrollaban ceguera o quedaban desfigurados. La OMS declaró su erradicación en 1980, tras diversos esfuerzos por globalizar las campañas de vacunación. Fue el científico Edward Jenner quien desarrolló la vacuna. Tras las campañas de vacunación, el virus quedó erradicado, excepto por las reservas en estado criogénico que todavía quedan en 2 laboratorios de Rusia y Estados Unidos. A pesar de que algunos expertos han solicitado su eliminación para evitar incidentes, no se llevó a cabo por falta de información sobre el virus. La gripe española. A lo contrario de lo que puede parecer debido a su nombre, la gripe española mató a más de 40 millones de personas en todo el mundo, y no se inició en España. Aunque no existe consenso en cuanto a su origen, muchos científicos sitúan sus primeros casos en Estados Unidos en 1918. En el contexto de una guerra mundial en la que España era neutral, los españoles no censuraban la información sobre la epidemia y sus consecuencias, a diferencia de los países implicados en el conflicto bélico, que eliminaron toda información al respecto con el objetivo de no desmoralizar a las tropas. Los medios de comunicación españoles fueron los primeros en informar sobre la enfermedad y fue uno de los países más afectados, con 8 millones de personas infectadas y 300.000 personas fallecidas. La mayoría de las víctimas fueron jóvenes y adultos sanos, de entre 20 y 40 años, una franja de edad que probablemente no estuvo expuesta al virus durante su niñez y no contaban con inmunidad natural para hacerle frente. El SIDA. Desde su aparición en 1976, el virus de la inmunodeficiencia humana ha matado a 32 millones de personas, según la OMS. A día de hoy, entre 31 y 35 millones de personas siguen conviviendo con la enfermedad, sobre todo en África. Este virus infecta las células del sistema inmunitario, mermando la capacidad del organismo para combatir enfermedades. En las etapas más avanzadas sobreviene el SIDA, que ha tenido un gran impacto en la sociedad no solo a nivel de salud, sino también como fuente de discriminación. A mediados de 2017, 21 millones de personas estaban recibiendo terapia antirretrovírica en el mundo. Sin embargo, solo el 53% de los 37 millones de personas que convivían con el VIH estaban recibiendo el tratamiento en 2016 a nivel mundial. Y hasta aquí, las 5 pandemias más letales de la historia de la humanidad. ¿Estáis de acuerdo con las últimas noticias que nos avisan de una nueva futura pandemia? Escribidnos vuestras opiniones en comentarios. No nos gustaría despedirnos sin recordaros la pregunta del día de hoy. ¿Cuál de las siguientes no es un síntoma típico de la COVID-19? ¿La pérdida del gusto y del olfato? ¿El dolor muscular y articular? ¿Fatiga y debilidad? ¿O visión borrosa y ojos rojos? Esperamos vuestras respuestas. Si te ha gustado el vídeo, recuerda darle un gran like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos con la misión de seguir buscándole los 3 pies al gato.